Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al periodista Jorge Cepeda, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Bueno, periodista, director de la publicación digital sinembargo.mx y bueno, escritor hoy con una primera novela en su haber, que es Los Corruptores, un libro que publica Editorial Planeta en México y que tiene presencia, una edición simultánea en otros países. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmen, un gusto estar contigo. Pues entiendo que es una publicación en varios lugares del mundo. Cuéntame. Bueno, sí, estoy muy contento porque efectivamente es un thriller político ambientado en México y yo había dado por descontado que esto iba a interesar al lector mexicano. Y lo que no me esperaba era que fuera atractivo para editores en otros países. Efectivamente se está publicando en portugués para Brasil y Portugal, obviamente. La Casa Mondadori lo va a sacar en Italia, en Francia otra editorial. En español está saliendo en 8 o 9 países simultáneamente. Y lo sorprendente aquí es que haya habido editores que consideraran que alguien en Nápoles puede leer la novela independientemente que le interese muy poco el PRI, pero que Los Corruptores se sostenga como una historia de un thriller político suficientemente atractivo, ¿no? Eso ha sido muy gratificante. Con un cálculo tuyo, Jorge, para hacer coincidir la salida de este libro, Los Corruptores, con el primer aniversario del regreso del PRI a la presidencia de México. En efecto, muy pensado. Absolutamente deliberado, digamos. A eso sí no es una coincidencia con la realidad, ¿no? Mi intención es que uno de los grandes telones de fondo de la novela, en este thriller, era que sucediese a un año de haber regresado el PRI al poder, en efecto. Esto implicó que hiciera un poco de ciencia ficción, si se quiere, porque la escribí estos últimos meses, pero el lector la va a estar leyendo literalmente en tiempo real. La va a estar leyendo ahora en noviembre, diciembre, que es cuando los acontecimientos de la novela tienen lugar. Y lo hice así porque, como digo, el telón de fondo es qué está pasando con la democracia en México, qué está pasando con estos que regresaron al poder, que se supone que tienen oficio, y cómo van a reaccionar frente a la crisis que es el tema de la novela. Dicho muy rápidamente, una actriz muy famosa aparece asesinada salvajemente y un periodista, al hacer su columna, descubre que el cadáver, esta mujer, tenía mucho que ver con el secretario de Gobernación del nuevo régimen priista, que es el hombre más poderoso de la administración pública, digamos. Y esto desata un escándalo político de enorme magnitud e inmediatamente... Por la columna del colega. Por la columna de Tomás Arismendi se llama, ¿no? Que relaciona a esta mujer con el secretario de Gobernación, y esto se convierte, como digo, en una crisis política, porque resulta que Pamela Dos Santos, que es el personaje entrañable ya para muchos lectores, Pamela acumulaba secretos de Estado como una afición, por razones que el lector entenderá acá, pero verdaderos secretos de Estado, escándalos brutales, y el régimen se ve obligado a hacer una especie de control de daños, ¿no? Esto me permite a mí poner en movimiento a los distintos actores políticos, a los periodistas y a los 4 amigos que son la base de esta historia, uno de los cuales, Tomás, es el que desencadena todo el asunto. Ahora estamos aquí frente a un retrato de la vida real. Un retrato sistémico de la vida real, digámoslo así, es decir, es un thriller, desde luego, con estos ingredientes. Y bueno, pues un hombre como tú, que es esencialmente periodista, ahora con esta nueva incursión tuya en un thriller político, bueno, uno no se imagina, Jorge Cepeda, alejado o tan alejado de la realidad. Le pondrás otros nombres, otros apellidos, otras circunstancias. ¿Qué tanto de la realidad está aquí retratado ahora vía la literatura? Bastante, en cierta manera es una especie como de ajuste de cuentas de todo lo que uno no logra poner sobre la mesa. Así de plano. Absolutamente. Ajuste de cuentas de lo que puedes saber, conocer o intuir. El periodismo es necesario, sí, pero no basta. Es decir, como periodistas, y tú comprenderás,
hay muchos asuntos que sabemos que sucedieron así, pero no los podemos documentar, no los podemos demostrar para ser ventilados públicamente como periodistas, ¿no? En mi carácter de columnista, de director de periódico que he sido, etcétera, muchas veces que he estado en conversaciones, en charlas de sobremesa, en testimonios off the record, de las cosas que te vas enterando, muchas de las cuales alimentan los secretos que Pamela va a ir revelando, ¿no? Entonces sí, me permite hacer de esta ficción una manera distinta de mostrar la realidad, ¿no? Y en cierta manera la realidad a veces es poco verosímil frente a la realidad. Me explico, y lo digo al final de la novela, en una nota explicatoria, que cuando el secretario de Gobernación muere 2 veces, es decir, el mismo puesto en el gobierno de Calderón fallece por un accidente aéreo a 2 años de distancia, primero en Camilo Muriño, como sabemos, luego 2 años después, con Blake. Cualquier novelista que hubiera utilizado ese recurso, el mismo recurso 2 veces para matar al mismo ministro, al mismo titular, habría sido tildado de exagerado, inverosímil y falto de imaginación. Pero la realidad te lo puso ahí. Pero la realidad es así. Y la realidad sucedió, desde luego, con 2 secretarios de Gobernación muertos trágicamente en una sección. Cuando lo ves en retrospectiva, si tú se lo platicas a alguien, nadie lo creería. Nadie te lo creería, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las probabilidades de que exactamente el mismo puesto, que además sucede que es el operador político, el que tiene que ver con la seguridad del Estado, y en última instancia con el combate a los poderes salvajes, digamos, muere exactamente por la misma causa, ¿no? Y aquí está. Esos son los pedazos de la realidad que los tomas para... Muchos pedazos de la realidad. ¿Cuánto de Calderón, de la realidad de Calderón está aquí? Hay bastante. De hecho, ellos discuten a los personajes reales, es decir, discuten por qué Calderón hizo o no, bueno, hizo una pésima administración, ¿no? Y mis personajes de ficción, uno de los cuales es el nuevo presidente del PAN, con la presidenta del PRD, que es una mujer, discuten qué sigue después de esta situación tan caótica que dejó la parálisis panista durante 12 años de gobierno, hablando estrictamente de Felipe Calderón, ¿no? Como de muchos otros. Ahora, tu Amelia en el libro, que es la presidenta del PRD, ¿se ajusta al presidente del PRD actual? En absoluto. En absoluto, entonces ahí hay realidades y ficciones. Sí, la Amelia, presidenta de mi PRD, nunca habría firmado el pacto político con Peña Nieto. Claro, mi presidente se llama de otra manera, Alfonso Prida, que no haya duda de qué partido pertenece, digamos. Pero salvo el nombre del presidente y salvo el nombre del secretario de Gobernación, que el mío incluso es una especie de síntesis de Videgaray y de Osorio, es decir, es un nombre todavía mucho más poderoso, más parecido a lo que era Camilo Muriño con Calderón, porque me permite que efectivamente la crisis en la que entra este secretario de Gobernación, que en la novela se llama Salazar, sacude completamente al régimen. De hecho, Salazar, este personaje, es el que suena para eventualmente suceder en el 2018 a Prida, ¿no? Entonces están todos los elementos, digamos, sobre la mesa. Al lector le va a costar a ratos encontrar qué es ficción y qué es realidad, que es un esfuerzo deliberado de mi parte de que así resulte. De tal manera que en el libro está haciendo una lectura de cómo operan los procesos políticos detrás de cámaras, ¿no? Porque, Carmen, lo urgente, lo importante en este país sucede en los comedores políticos, en los restaurantes, comedores políticos de Polanco y de Las Lomas. Es ahí donde se decide la letra chica de las reformas, de las leyes que se pasan al Congreso, de los acuerdos entre las fuerzas políticas. Las chicas y las grandes. Las chicas y las grandes, las chicas, incluso las jóvenes, porque hay unas historias ahí. Me refería a las letras. O te refieres a las chicas, ¿no? Si te enteraras de todo lo que sucede en las sobremesas en esas comidas, también las involucra, ¿no? Por eso es que Pamela se hace de tantos secretos, ¿no? Pero en fin, lo importante sucede tras bambalinas. En México y en realidad en cualquier país, ¿eh? Si uno pudiera tener un micrófono en una comida de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid,
con el alcalde de la ciudad, se podría enterar de muchas cosas. Déjame, Jorge Cepeda Patterson, regresar después de la pausa. Seguimos conversando sobre esto que has titulado Los corruptores del planeta en México. Y bueno, volvemos con una portada sugerente, diría yo, hecha por... está hecha en Planeta España. La verdad me encantó porque le da la fuerza de lo que hay detrás, digamos, de esta escena pública. Los corruptores. Volvemos en esta conversación.